realizar el examen digital por el recto, vamos a palpar muy, muy detalladamente la glándula prostática y todas las alteraciones que puede tener la glándula prostática, como ustedes pueden ver acá. Miren, ahí encontramos el cáncer de próstata. Y los estudios nos han determinado que en manos de personas entrenadas en tacto rectal, la sensibilidad puede llegar al 70 o 80% y la especificidad al 93%. Entonces, es muy importante el tacto rectal. ¿Y por qué es importante? Porque no solo vamos a medir el tamaño prostático, sino la consistencia de la próstata, la irregularidad de los bordes prostáticos, la presencia de algún nódulo o no, o también qué tan duro, la dureza que pueda tener la próstata. Esos elementos que nos da un buen tacto rectal nos van a permitir a nosotros poder sospechar si estamos ante un paciente con prostatitis crónica, con hiperplasia benigna de próstata o en su defecto con un cáncer. Y si es así, inmediatamente pasamos a la segunda prueba. ¿Cuál es esta segunda prueba? Que ustedes también lo conocen, es el PSA. Pero es el PSA cuantitativo. Nosotros ahora que hemos empezado a hacer las, eh, las, las atenciones vía teleconsulta, hemos evidenciado que se realizan muchísimas pruebas cualitativas del PSA, que nos indican negativo o positivo. Entonces, esas pruebas lamentablemente confunden más al personal de salud, porque o se infradiagnostica al paciente o se sobrediagnostica al paciente. Y eso no es bueno porque ya le generas un trauma emocional al paciente. Por lo tanto, el único examen que sirve en lo que es PSA es el PSA cuantitativo. Es el PSA quien va a decir, mire, tiene 1 de PSA, tiene 2, tiene 4, tiene 50, tiene 100 o tiene 1000 de PSA. Pero ese es el examen que nosotros debemos realizarle al paciente. ¿Y qué es el PSA? Bueno, el PSA es una proteína. Es una proteína que está secretado por las células glandulares de la próstata. Y su función, ¿cuál es? Básicamente de coadyuvar a liquefactar el semen del paciente varón. ¿Ya? Y que de esa manera permita una mayor movilidad de los espermatozoides en su camino hacia el ovario. Entonces, es normal que el PSA se produzca en nuestro cuerpo, ¿ya? Porque tiene, en condiciones fisiológicas, es beneficioso para el proceso de fertilización. Sin embargo, ya no es normal y es menos fisiológico aún encontrar niveles altos de PSA en un paciente. ¿Y eso por qué? Porque eso directamente, por eso se llama antígeno prostático específico, porque eso tiene relación directa con el cáncer prostático. Se nos ha mencionado y ustedes pueden haberlo escuchado, no, el PSA puede aumentar si le hago un tacto rectal, el PSA puede aumentar si le pongo una sonda, el PSA puede aumentar si le hago una cistoscopía, el PSA puede aumentar si tiene una prostatitis, si tiene una infección urinaria. Probablemente sí, pero eso no quiere decir que no le repitamos la prueba al paciente, cuando ya el paciente no tenga esos factores agresores. O sea, no hay que confiarnos que el paciente pudo tener un proceso infeccioso o algo y que por eso aumentó el PSA y le doy medicamentos y espero que baje. No es así. Hay que estar atentos con ese PSA alto, identificar en qué condiciones se tomó ese PSA al paciente y repetir la prueba. Y repetir la prueba. Entonces, como les mencionaba, el PSA es un marcador tumoral. Si bien es cierto, es producido en pequeñísimas cantidades por otros órganos también, sin embargo, la mayor cantidad es producido por las glándulas prostáticas. Y es por eso que se le conoce como un antígeno prostático específico. Y vuelvo a mencionarles, tiene relación directa con el cáncer de próstata. Por lo tanto, PSA alto siempre
y bajo las condiciones que sea, hay que identificar al paciente, hay que ya someterlo a hacer el tacto rectal si es que no se le ha hecho y referir a ese paciente a un establecimiento de segundo nivel para la biopsia respectiva. ¿Ya? Para la biopsia respectiva. Todo ello lo vamos a ver en un cursograma. Es importante también, creo yo, que conozcan en relación al PSA que como toda proteína, ya como todo esto, elemento molecular, viaja por el torrente sanguíneo de manera conjugada y de manera libre, ¿ya? De manera conjugada asociada a otras proteínas y de manera libre circula también por la sangre. Entonces, ¿qué se vio cuando se hicieron los estudios para determinar en la búsqueda de un marcador tumoral y se pudo identificar el PSA? ¿Qué más se evidenció? Que los niveles de PSA libre, ¿ya? Están en un 5 a 50% dependiendo de los casos en un paciente, ¿no? Estos disminuían en aquellos pacientes con cáncer de próstata, mientras que PSA libre aumentaba o presentaba un nivel más alto en los pacientes con cáncer o que no tenían cáncer de próstata. Y esta relación del porcentaje del PSA total con el porcentaje del PSA libre se evidenció que tenía una mayor especificidad y sensibilidad para poder identificar a un paciente con cáncer de próstata o no. Entonces, a raíz de eso es que ya se utilizó, como van a ver ustedes luego, el índice del PSA libre. Entonces, cuando este índice, el PSA libre, disminuye, pues estamos ante un paciente con probable cáncer de próstata y hay que hacer una biopsia. Si es un índice de PSA libre alto, significa que el PSA libre está circulando en mayor cantidad por el torrente sanguíneo, tiene relación a que el paciente es muy poco probable que tenga cáncer de próstata. Otra pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es la unidad clínica del antígeno prostático específico para determinar el riesgo de cáncer de próstata? En esta búsqueda, como les mencionaba, de identificar una molécula que nos permitiera poder relacionar o relacionarla con la presencia del cáncer prostático, se encontró el PSA. Pero se vieron en estos estudios observacionales que el valor del PSA, el valor del PSA dependía mucho también de la edad y dependía mucho también del volumen prostático. Entonces se realizaron unas tablas y en función a la prevalencia del nivel del PSA o a los promedios mayores del nivel del PSA, se determinó que el punto de corte era 4 nanogramos, ¿no? Y hasta ese momento se consideró que de 0 a 4 PSA era muy poco probable que el paciente tenga cáncer de próstata y que un PSA mayor a 4 es más probable que el paciente tenga cáncer de próstata. Y eso sí quiero incidir en esto. El hecho que un paciente tenga un PSA menor de 4 no significa que el paciente no tenga un cáncer de próstata en esos momentos. No es así. Si un paciente nosotros le evaluamos, le pedimos el PSA y este PSA sale en niveles menores a 4, no podemos decirle al paciente, tranquilo, ándate y te veo un año. No, hay que ver si tiene factores de riesgo. Entonces, si ese paciente al que nosotros le sacamos un PSA y tiene un PSA de 3.3, lo podemos considerar como normal, pero si el paciente tiene factores de riesgo, es decir, su papá tenía cáncer, un hermano tuvo cáncer, ¿no? O es de raza negra ese paciente, entonces no lo podemos dejar ir. Tenemos que pedirle un PSA libre a ese paciente.
Ya, tenemos que pedirle un PSA libre a ese, porque las evidencias nos han demostrado que es la única manera de captar más pacientes. Porque ese paciente, con los riesgos que tiene, se va a su casa con un PSA de 3, no les quepa la menor duda que en 6 meses el paciente ya regresa con cáncer de próstata, muchas veces localmente avanzado. Sin embargo, existe, como acá lo menciona, una zona gris. Entonces, por cuestiones de esto, trabajo, ¿no? De día al día, por cuestiones de mayor practicidad, se puso como punto de corte el valor de 4 para el PSA. Entonces se vio que los pacientes que tenían menos de 4, lo que dije hace un inicio, tenían menores probabilidades de tener cáncer de próstata a que un paciente tenga más de 4. Y aún más, se vio que los pacientes que tenían PSA mayores a 10, desde el primer momento que se le estudia, tenían o podrían ser portadores de un cáncer de próstata y sobre todo de la forma mucho más agresiva. Entonces, lo que quiero yo o lo que quería yo con esta diapositiva era mencionarles que no todo PSA menor de 4 es totalmente benigno, ni todo PSA mayor de 10 es totalmente cancerígeno. ¿Ya? Todos son, y hablemos de probabilidades. No lo descarta ni tampoco lo afirma. Lo menciona como probabilidades. Entonces, lo que les mencionaba es la zona gris, o sea, menos de 4, aparentemente una probabilidad normal, más de 10, ya es ser, con alta probabilidad de que el paciente tenga cáncer de próstata, entonces se le tiene que hacer biopsia. Pero en aquellos pacientes que tienen PSA entre 4 y 10, se conoció o se le llamó la zona gris, porque en los estudios observacionales que se hizo de seguimientos de 13 años de pacientes, se vio que eh, no todos los pacientes que tenían PSAs de 6 o 7 tenían cáncer de próstata. Entonces ahí es donde buscamos el PSA libre, en esta zona gris. Y si ese PSA libre, que no es que la cantidad del PSA libre por 100 entre el total del PSA nos indica menor de 0.5, de 0.15, disculpen, hace que sea muy probable que el tumor prostático sea maligno. Pero si ese índice del PSA es mayor de 0.15, es muy probable que el paciente estemos ante un tumor benigno. Por lo tanto, entonces, estos son los dos exámenes fundamentales para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata: el tacto rectal y los niveles del PSA. Como conclusión, ¿para qué nos sirve entonces el PSA? Primero, lo que les mencionaba, y lo más importante, la sospecha diagnóstica de cáncer. Segundo, lo que les dije, como pronóstico. ¿Qué significa eso? Cuando un paciente viene a la cita por primera vez, un paciente varón de 50 a 55 años, ya dijimos, con más de 10 hay que pensar que es un cáncer de próstata. Pero si ese paciente me llega con 40 o con 50 de nivel del PSA, no solo me hace con mayor razón sospechar de que estamos ante un paciente con cáncer de próstata, sino también me indica que ese cáncer de próstata, que es muy probable que el paciente lo tenga, sea un cáncer de próstata muy agresivo, porque ya está debutando con niveles muy altos de PSA. Y siendo así, entonces, más rápidamente tengo que identificarlo al paciente, y si hay que referirlo a un nivel de segunda atención para sus biopsias, hacerlos de manera más inmediata. Y si hay que operar a ese paciente de la misma manera, hay que intervenirlo más rápido. Entonces, es ahí la importancia clínica del PSA. Lo otro, control de recidivas. El único elemento en la actualidad para determinar si un paciente está yendo mal, bien o mal, después del tratamiento, es el nivel del PSA. Sencillamente el nivel del PSA. Le hacemos prostatectomía radical, esperamos nosotros a cuánto baja el PSA y lo vamos siguiendo periódicamente.
hasta que el PSA llegue a un nivel. Si aumenta ese nivel, nos preocupamos. Si se mantiene menos de ese nivel, tranquilo, significa que al paciente se le curó. De la misma manera pasa con radioterapia. Se le indican las sesiones de radioterapia al paciente con cáncer de próstata y luego de eso evaluamos si la infiltración con rayos realmente ayudó al paciente o no. La verificación lo vamos haciendo con los niveles del PSA. Y por la última indicación es la evolución del tumor o la respuesta al tratamiento, lo que les estuve mencionando. Vuelvo a mencionarles, esto es el tacto rectal. Como acá se menciona, como al hacer el tacto rectal se genera una manipulación sobre la próstata, se lanzaron teorías de que este tacto rectal podría aumentar el PSA. Y por eso la recomendación. En un paciente en el cual identificamos factores de riesgo, hay que tomar el PSA, inclusive, disculpen, no antes de hacerle el tacto rectal. Ya, antes de hacerle el tacto rectal. Si bien es cierto, se han hecho estudios a gran escala y no se ha encontrado una relación directa, pero tampoco podemos sobrediagnosticar a los pacientes y enviarlos a hacer biopsia. Por esa razón es mejor, si hay un paciente con factores de riesgo que pueden a nuestro servicio, tomarle la muestra para el PSA y luego hacerle el tacto rectal. Por último, la pregunta clave es: ¿cuáles son los procesos más efectivos para pacientes que acuden a un establecimiento de salud? Acá tengo dos organigramas o dos fluxogramas que mostrarles a ustedes. Uno es el que se viene realizando actualmente, es el que trabajamos todos nosotros, inicialmente el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Sin embargo, se está trabajando un nuevo fluxograma de una manera mucho más compleja, pero más precisa, con la única intención de poder diagnosticar tempranamente un cáncer de próstata y no enviarla a su casa y que regrese 1 o 2 años después de manera complicada. Entonces, el cuadro de manera práctica es el siguiente. Primero tenemos un paciente normal, ¿no? Al que le hacemos un tacto rectal. Si el tacto rectal es normal, ¿no? Y lo cotejamos con el PSA, vamos a ver lo siguiente. Si el PSA es menor de 4 nanogramos, su control debe ser anual. Si el PSA está entre 4 y 10, lo que mencioné, la famosa zona gris, debemos sacarle el índice del PSA, que no es más que una regla de 3 simple en la que vuelvo a recordarles que el valor del PSA libre se multiplica por 100 y se divide entre el valor del PSA total. Si ese índice es igual o mayor a 15, había un error acá en la traducción, es igual o mayor a 15, entonces el control en el paciente sería cada 6 meses. Las probabilidades de que tenga un cáncer de próstata el paciente disminuyen o son mínimas. Sin embargo, si el índice del PSA libre es mayor de 15, a ese paciente hay que referirlo a un hospital de segundo nivel de atención para la biopsia correspondiente. Si ya el PSA es mayor de 10, sin necesidad de que el tacto rectal haya sido normal, sin necesidad de buscar PSA libres o etcétera, ya debemos pensar con un PSA mayor de 10 que estamos ante un paciente con cáncer de próstata. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una biopsia ecodirigida. Pero esta biopsia ecodirigida no es para diagnosticar el cáncer de próstata, sino, disculpen, es fundamentalmente para diagnosticar el cáncer de próstata y con ello proceder a la estadificación. Lo que les quería decir era que ya, como ustedes pueden ver, ya no se utiliza la ecografía transrectal para diagnosticar cáncer de próstata. No nos ayuda. Lo único que nos ayuda es un buen tacto rectal y conocer y manejar bien los valores y los niveles del PSA cuantitativo, no el PSA cualitativo. Pero si al tacto rectal es un tacto rectal patológico, le pedimos el PSA e independientemente del valor del PSA, a ese paciente hay que hacerle una biopsia. O sea, si al tacto rectal es una próstata dura, pétrea, le tomamos el PSA como basal porque
en función al PSA vamos a ver si es que el paciente va bien o no va bien. Siempre le tomamos, pero recuerden que en estos casos el tacto rectal es mandatorio para hacerle una biopsia al paciente, y una biopsia ecodirigida, que nos da mayor precisión en la toma de muestras para la biopsia. A continuación les voy a mostrar el siguiente cuadro. Es un cuadro mucho más complicado, pero lo que se quiere con este cuadro es que tomemos en cuenta muchísimo los factores de riesgo. En este cuadro de acá solo tomamos el tacto rectal y el PSA. Es como venimos trabajando hasta el momento. Es lo que hacemos en el día a día. Sin embargo, queremos cambiar la concepción, que no solo nos basemos en los hallazgos del tacto rectal y en los niveles del PSA sobre 4 para recién empezar a enviar al paciente a un establecimiento del segundo nivel de atención, sino con este diagrama de acá, lo que quiero es que tengamos presente siempre los factores de riesgo para cáncer de próstata que tiene el paciente. Entonces, si yo tengo un paciente, ¿no? Como acá, que no tiene factores de riesgo, ¿ya? Entonces, si tiene 50, 69 años, lo que hemos conversado, tranquilo, si le hace el PSA, ahora inclusive hasta podemos conversar para ver si lo hacemos o no, y sus controles, como les mencioné, si salen, si son bajos anualmente. Pero si ese paciente tiene factores de riesgo, ¿ya? Miren, los niveles que debemos tomar en cuenta del PSA son de 2.5. Si es mayor de 2.5, le hacemos un porcentaje del PSA libre. Miren, no esperamos a que sea 4 en ese paciente, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá. Ya no esperamos a que sea 4, o sea, que esté en la zona, o en la famosa zona gris, de 4 a 10 para pedirle el índice del PSA libre. No, si este paciente tiene factores de riesgo, con que tenga el PSA más de 2.5, ya le pido el índice del PSA. Si es que el resultado y del PSA en ese paciente es menor a 2.5, entonces le hacemos una repetición de la prueba a los 2 años. Entonces, es lo que quiero que entiendan. En este nuevo fluxograma queremos darle muchísima importancia a los factores de riesgo. Normalmente se estableció de que a los pacientes a partir de los 50 años recién le hagamos el tacto rectal, recién le pidamos el PSA. Pero si yo en consultorio externo identifico a un paciente varón que tiene factores de riesgo como son hermanos o padres que hayan tenido cáncer de próstata, ¿ya? Que sea obeso, que haya tenido prostatitis crónica y está relacionado inclusive a las gonorreas en la adolescencia, pues ese paciente es un cáncer, y si encima es paciente de raza negra, ¿no? Entonces hay una alta sospecha que el paciente sea portador de cáncer de próstata. Entonces, ahí ya no espero llegar a más de 4 para pedirle un PSA libre o llegar a más de 10 para hacerle la biopsia. No, con valores sobre 2.5 y a ese paciente yo debo estudiarlo un poco más. Eso quiere decir pedirle el PSA libre o si no, indicarle la biopsia de una primera mano. Eh, el objetivo de la presente charla era básicamente lograr con esto motivarlos a ustedes. Me imagino que va a haber más charlas porque es muy, sobre todo, fijar los valores de esos nuevos del PSA, esos nuevos valores del PSA que ahora se propugna, que debemos tenerlo en cuenta en relación a los factores de riesgo. Si es cierto, es muy engorroso tenerlos presentes siempre. La idea es que tengamos quizá mayores reuniones o ustedes lean un poco más, porque va a ser la única manera de incrementar la tasa de diagnósticos de manera temprana del cáncer de próstata. Lo otro que quise con esta presentación es que podamos motivarnos a identificar adecuadamente a los factores, a los pacientes con factores de riesgo para el cáncer de próstata. Porque cuando identificamos a los pacientes con factores de riesgo es que vamos a estudiarlos apenas los identifiquemos y en función a los hallazgos, PSAs y tacto rectal, derivarlo a ese paciente
a un establecimiento de mayor complejidad. Importante también es lo que quise mencionar en esta charla, que evitemos el sobrediagnóstico y el infradiagnóstico. Eso va a depender muchísimo del tacto rectal y de los niveles de PSA. Si tengo un tacto rectal normal, un paciente de 55 años que no tiene ningún factor de riesgo y tiene un PSA de 3, entonces tranquilo, que regrese al baño. Si tiene un PSA de 4 o 5, pasamos al PSA. Pero si otro paciente varón, igual de 55 años, pero tiene factores de riesgo, y si presenta ese PSA de 3, inmediatamente lo que les mencioné en el programa anterior, pedir el PSA. Entonces, la idea es que por favor identifiquemos a los pacientes o identifiquemos los factores de riesgo en todos los pacientes que vienen a la consulta externa de nuestro establecimiento de salud. Y al detectar tempranamente o al diagnosticar tempranamente un cáncer de próstata, automáticamente vamos a disminuir la mortalidad por cáncer de próstata en nuestro país, que ese es el objetivo final, que nuestras tasas de mortalidad no sean el doble de las tasas de mortalidad de los pacientes en otras partes del mundo. No, eso no debe pasar. Y para ello, vuelvo a mencionarles, es importante la detección temprana. Muchas gracias. Si hay preguntas, espero poder absorberlas. Lamento haberme explayado un poco, pero el tema creo yo lo ameritaba. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia, las explicaciones. Creo que hay... Uy, a ver, creo que hay micrófonos para ahí prendidos. Pasamos. Y ya, a ver. No sé si hay algún tipo de consulta, pregunta por parte de los presentes. Si lo pudiesen escribir al chat o pueden abrir su micrófono. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, doctor Ríos, gracias por su presentación. Le habla un médico serumista del puesto de salud Colta, justo sobre lo que usted mencionó, el infra y supradiagnóstico por el uso de estas pruebas cualitativas, específicamente el cassette. Efectivamente, sí he tenido esa confusión porque hay pacientes que refieren tener su PSA elevado, más de 4, y yo también me he quedado desconcertado cuando en todas las pruebas con ese cassette que nos envía sale negativo, ¿no? Entonces, ante eso es, ¿por qué nos siguen enviando eso con esa observación que usted la ha resaltado hoy día? Bueno, en realidad vamos a pedir a la doctora que forma parte de la estrategia que responde a esta pregunta, pero vuelvo a reiterar, el PSA que nos ayuda de manera objetiva es el PSA cuantitativo. Sí, No sé, doctora. perdonen. Si me pueden repetir la pregunta, disculpe. Era, doctora, en relación al PSA cualitativo, ¿por qué se le sigue enviando a los establecimientos de salud el PSA cualitativo? Porque con eso, como mencionó el colega, a veces se sobrediagnostica y a veces se infradiagnostica. Y cuando hablamos de cáncer de próstata y cuando le damos esa noticia a un paciente de que a lo mejor tienes o a lo mejor no tienes, lo afectamos muchísimo emocionalmente, no solo al paciente y al entorno. Sí, doctor. Gracias por la pregunta. Estamos actualmente en este cambio. Desde este año ya tenemos 14 y progresivamente vamos a llegar a todas las regiones. Entendemos claramente que la incomodidad y también lo que afecta psicológicamente al paciente en tener un PSA cualitativo y no cuantitativo. Pero la estrategia de cáncer está brindando este tema de implementar justamente el PSA cuantitativo. Como mencionamos, estamos yendo poco por poco,
Nos encantaría hacerlo todo el país en una sola, pero al ir implementando también vamos viendo y vamos trabajando de repente algunas observaciones que se van dando en el camino, así que con eso vamos a ir mejorando y brindándole a todo el país. Así que lo único que podría pedirle a los colegas es tener también un poco de paciencia porque todas esas implementaciones toman un poco de tiempo, más en el marco de la pandemia, ¿no? Pero este año se va a seguir implementando en regiones, no hay problema. Igual las coordinadoras regionales van a ir ya comentando en su debido momento en qué momento les va a ir tocando cada región. No sé si hay otra pregunta. Acá hay una a ver, en chat, Buenas tardes, una pregunta. sí. Para hacer una referencia a urología, ¿qué requisitos como mínimo debo anexar en la referencia? ¿A qué hora? Unos 5 minutos antes que ustedes. ¿Y qué hacía ahí? Estaba molesto por su acoso. Le agradecería de repente, doctor Ríos, que le pueda dar unas pequeñas pautas, de repente a los colegas en cuanto al tema de la hoja de referencia. Perfecto. Sí. Mire, hablando de un paciente específicamente con sospechas de cáncer de próstata, como lo mencionamos en nuestro fluxograma anterior, todo paciente varón que tenga un tacto rectal anormal, eso quiere decir que aumentó en consistencia o de manera irregular, o sea duro como una piedra, o no se movilice, entonces ya es condición para pedirle un PSA. Y si no tenemos el PSA, igual es condición para referirlo a ese paciente a un establecimiento de mayor complejidad. Caso contrario, si tenemos un paciente masculino en el cual le pedimos el PSA y el PSA es mayor de 10, automáticamente debemos referir a ese paciente. Si lo tenemos en valores del PSA de 4 a 10, les dije, hay que hacerle un PSA libre. Y si no contamos con el PSA libre, por muchas razones, esto igual hay que referir a ese paciente. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que ante la sospecha de un paciente con cáncer de próstata, y eso lo hacemos básicamente, como les mencioné, no solamente con el tacto rectal, no solamente con los niveles de PSA, sino identificando los factores de riesgo, y ya debemos referir a ese paciente a un establecimiento de mayor complejidad. Doctor, una consulta. Con respecto al tacto rectal, hablamos de una consistencia dura pétrea cuando tiene una consistencia similar al presionarse la frente. Algo así me enseñaron en semiología, recuerdo. Sí, eso sigue siendo válido. Lo que nos enseñaron sigue siendo válido. El tacto rectal, si es blando, como la región hipotenar de la mano, es una prostatitis. Si es esto como la punta de la nariz, es una hiperplasia prostática. Y si es como la frente, es un cáncer de próstata. Pero les mencionaba, no solamente es la dureza, sino también a veces al hacer el tacto podemos palpar nódulos. Entonces, esto ya es anormal. Entonces, y si a eso asociamos factores de riesgo o asociamos un nivel de PSA alto, hay que referir a ese paciente. Si encontramos un paciente con bordes irregulares de la próstata, aunque no sea de una consistencia tan dura como el hueso de la frente, también refiramos al paciente. Recordemos que cuando hacemos el tacto rectal y la consistencia ya es como el hueso, es porque ya es un paciente que está volando cáncer de próstata. Sí, también, doctora, aclarar un poquito, perdone, doctora, antes de que pueda intervenir. El tema del tacto rectal lo estamos dejando como estrategia para el tema de los especialistas, ¿sí? Nosotros en la implementación del PCA estamos tratando de que se pueda hacer el tema de PCA cuantitativo o cualitativo según lo que cuente la región y sea referido al especialista para que
sea él quien pueda realizar el tacto rectal. En eso se está quedando ahora como estrategia. Entonces, sí agradecerle al doctor Ríos y al doctor que preguntó también para poder tenerlo como conocimiento general, pero dado la estrategia estamos realizando actualmente que el tacto rectal se va a realizar por especialista. Adelante, doctora, había alguien que quería preguntar. Sí, justamente, muy buenas tardes, acá de Coracora, es una zona de Ayacucho Sur, que en muchas oportunidades siempre son una zona olvidada, pero en algunos casos lo que quería preguntar es, mayormente el cáncer de próstata se presenta en mayores de 40 o 45 años, o también se puede presentar en algunas ocasiones en porcentaje bajo en menores de 35, 36, 38. Buenas tardes, colega. No son tan olvidadas Coracora. Pues, al contrario, es muy famoso Coracora en el mundo de la medicina. Ya, gracias. Es muy raro. O sea, en medicina no podemos hablar de nada, o sea, de valores absolutos, ¿no? En medicina no hay blanco o negro. En medicina todo es dinámico. Entonces, y hablamos siempre de probabilidades. Entonces, los grandes estudios observacionales de seguimientos, inclusive de hasta 15 años, concluyeron como promedio que casi el 85% de los cánceres de próstata que se diagnosticaban eran en personas mayores de 50 años. Muy raro en personas menores o en personas menores de 40 años. Casi no se ha evidenciado muchos casos, ¿no? Entonces, por esta razón es que los estudios debemos hacerlos en varones a partir de los 50 años, pero les vuelvo a recordar, si el paciente varón tiene factores de riesgo, si tiene un factor de riesgo, a partir de los 45 años debemos hacer el tacto rectal y el PSA. Y si ese paciente tiene más factores de riesgo, a partir de los 40 años, porque sí, a partir de esa edad puede presentar el cáncer de próstata. Pero si no tiene ningún factor de riesgo, lo empezamos a estudiar con calma a partir de los 50 años. Ya, doctor, gracias. Okay. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Adelante. Buenas tardes. Soy el doctor Luis Albino Cortés de Cabina Tierra. Quería doctor, nos ha brindado porque está muy especificado y todo explicado cómo deberíamos hacer el diagnóstico oportuno, más que nada como nivel de atención que estamos, ¿no? Mi pregunta es, ¿podemos tener una hiperplasia prostática benigna en donde usamos tamsulosina y dutasteride? ¿Por cuánto tiempo se utilizaría ese fármaco y qué contraindicaciones podría no poder darle al paciente esos medicamentos? Disculpe, doctor, si puede repetir la pregunta. Estuvieron interferencias ahí de otros participantes. Invitarle, por favor, en lo posible, a tener los micrófonos apagados. Si me podría repetir, por favor, la pregunta, colega. Claro, doctor. Ante todo, como le repetía, felicitaciones por la charla que nos ha dado. Y bueno, está muy explicado lo que usted nos ha dado y brindado la charla del día de hoy. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Cuando tengamos un paciente con hiperplasia prostática benigna ya diagnosticada, y en este caso quisiéramos utilizar la tamsulosina y dutasteride, ¿por cuánto tiempo se podría utilizar y qué factores de riesgo o en qué casos no le podemos dar esos medicamentos a estos pacientes ya con un diagnóstico previo? Ok. Bueno, cuando hablamos de, probablemente no es el tema, pero vamos, no va a servir para poder mencionarles algo en relación al cáncer de próstata. Cuando tienes un paciente con hiperplasia benigna de próstata, bueno, ya son pacientes mayores de 50 años, en quienes, pues, según el tacto rectal y el nivel del PSA, hemos determinado que tiene HBP y que los riesgos de que pueda tener de manera paralela o que a un futuro pueda hacer cáncer de próstata son muchas veces mínimos. Entonces, en ellos no hay ningún problema. O sea, si es un paciente con HBP que no tiene ningún factor de riesgo para cáncer de próstata, es decir, no es de raza negra, no tiene familiares directos con cáncer de próstata, entonces, en ellos sin ningún problema se le puede indicar tamsulosina. Y también,
si es que el médico lo considera apropiado por las características clínicas del HPV, asociarle dutasteride, también puede darle. Lo que se ha evidenciado, pero no se ha llegado a como conclusión, es que el dutasteride se vio cuando el paciente utilizaba por mucho tiempo el dutasteride, servía como un factor protector de la aparición de un cáncer de próstata y muchas veces inclusive como un factor protector de la aparición agresiva de un cáncer de próstata. Pero eso solo fue dado en algunos estudios. Por esa razón es que quedó ahí y no se ha avanzado mucho más en eso, porque si no estaríamos utilizando dutasteride como preventivo para el cáncer de próstata. Las evidencias al final no han podido establecer esa relación protectora que podría tener el dutasteride. Y si es para HPV, uno lo puede utilizar sin ningún problema, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo podría ser la tamsulosina, doctor, más o menos? No, el tratamiento médico del HPV, que es otro tema, disculpa, tú le das al paciente hasta cuando decidas operarlo al paciente. No hay ninguna contraindicación, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Habían dos doctores que habían levantado la mano, la doctora Nora Carrasco y la doctora Scarlett Matos. No sé si continúan con las preguntas. ¿Sí? No, buenas tardes. Uy, Sí, en mi caso yo tengo una consulta. Ya, sí, doctora Scarlett. Hola, muchas gracias por la charla prestada. Hablamos de acá del Centro de Salud Andamarca. En mi caso, tengo pacientes adultos mayores que han dado sus antígenos prostáticos positivos. Tengo el caso de un pacientito de 86 años en el cual se le hizo su tacto y está bastante indurada su próstata, pero el paciente se niega totalmente a ser referido. ¿Cómo podría realizar el manejo de este Excelente paciente? lo mencionado por la doctora. Muchas gracias, doctora Nancy. Aquí creo que justamente lo que mencionaba la doctora Nancy, creo que de repente a través de su gestión, doctora Glenny, y poder de repente reforzarlo con el licenciado Juan José, pudiesen eso coordinarlo a través de los otros servicios, ¿no? Los servicios que envían las muestras en caso a lo que primero mencionó, algunas faltas de datos, no sé. Eso yo creo que les facilitaría bastante, como mencionó la doctora, en trabajo, ¿no? Y acortaría los tiempos, porque es verdad, pedir historias clínicas es un poquito más tedioso, pues toma más tiempo, y de repente ahí podríamos acortar algo de tiempo en el regional. No sé qué opina usted, doctora Glenny. Doctor. No, yo estoy acá. Usted le hizo Le la pido las pregunta a la disculpas del doctora caso. Glenny. No, le pido las disculpas del caso. Se cruzaron los Zooms. Ya. Sí, disculpe usted. La doctora Nora Carrasco estaba haciendo la consulta. No sé si continúa con la pregunta. Recording stopped. Recording stopped. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, creo Recording que in es progress. conveniente cuando tratamos de estos temas que son tan importantes en la población, como el cáncer de próstata en los varones, y como lo ha explicado el doctor muy bien, lo que se quiere hacer son los tamizajes preventivos. Imaginen que acá en Lima no tenemos para poder dosar un PSA cuantitativo, imagínense en el resto del Perú. De tal manera que debemos de darle todas las herramientas necesarias a los médicos para que puedan realizar un diagnóstico, posiblemente presuntivo, porque no se tiene todas las herramientas necesarias.
Yo le pediría a usted, en nombre que es del ministerio, ampliar estas capacitaciones para todo el personal, en la cual nos facilite el diagnóstico y el tamizaje debe de ser en forma permanente, consecutiva, porque eso va a hacer que se pueda diagnosticar a tiempo y evitar las complicaciones que el cáncer de próstata produce, ¿no? Entonces, como primera charla me parece muy buena, el objetivo ya está trazado, 3 cosas importantes a consideración, que es la edad, segundo, la raza negra y tercero, el antecedente. 3 cosas importantes que no debemos de olvidar. Felicito al doctor y también sugerencia al ministerio que se pueda ampliar estas capacitaciones a las zonas más alejadas que no encuentran ninguna de estas herramientas necesarias. Gracias. Gracias, doctora. El Gracias, doctor, doctora. el doctor José Amar Román creo que tiene una pregunta. Levantó la mano. Sí. Sí, buenas tardes. Sí, doctor, agradeciendo por la exposición, quería preguntar con respecto al uso de la tamsulosina. Respecto al tratamiento, si bien no es cierto, el colega preguntó sobre la duración de este medicamento que se le puede dar, pues no mencionó de hasta la intervención quirúrgica realizada, no hay un tiempo destinado. ¿Hay alguna contraindicación para dar este medicamento en algunos pacientes? ¿Y en qué horario se podría dar o qué es lo más recomendado? Ok, colega, solamente para precisar, la charla de hoy es cáncer de próstata. La patología de la hiperplasia benigna es una patología muy distinta al cáncer de próstata. Eh, Me imagino que van a haber muchas preguntas más en relación al cáncer de próstata y para dinamizar eso, quisiéramos un poco limitarnos a eso. Sin embargo, voy a responderle que los efectos secundarios de la tamsulosina no son muchas. Básicamente es la eyaculación retrógrada, ¿ya? El principal efecto secundario que incomoda al paciente. Por lo demás, no, porque es un alfa bloqueador muy selectivo para el epitelio glandular y el cuello vesical. Y por lo tanto tampoco no hay límites en el tiempo para darle a este paciente. Y la dosificación es única, ¿no? Es una tableta, preferentemente en las noches, que se le da al paciente. Una dosis única por día. No sé si quedó claro, si me escucharon. Sí, sí, doctor, Ah, correcto. perfecto, ok. ¿Y por qué solamente, por qué en la noche, doctor? ¿Cuál es la razón? No, no es a criterio. En realidad no hay un horario específico, pero como es en las noches donde más el paciente se levanta para misionar y es donde afecta la calidad de vida que tiene el paciente, es por esa razón que la indicación se da esta, porque el pico de la concentración de la tamsulosina está entre las 4 y las 8 horas. Por esa razón es que se le da en las noches, ¿no? Para aliviarle la mayor molestia que la queja al paciente y por lo tanto afecta su calidad de vida. Pero por otras condiciones le puede dar a cualquier hora del día, ya que el efecto dura las 24 horas. Correcto, doctor. En pacientes que tienen sonda vesical permanente que usan, en ellos también la medicación no varía. O, por ejemplo, paciente que viene bueno, con sonda perfecto. vesical por emergencia y bueno, ellos tienen su tratamiento, lógicamente están esperando una intervención quirúrgica o algún otro examen más, ¿no? Entiendo, O se le añade pero algún vuelvo otro. a ver, un favor. Uno, no quisiera establecer un diálogo y segundo, estamos hablando, la capacitación es sobre cáncer de próstata, no es sobre HPV, ¿ya? Y la finalidad de la tamsulosina es mejorar el flujo misional.
Y si el flujo miccional o la evacuación de la orina ya la realizaste o ya la resolviste poniéndole la sonda al paciente, ya no hay necesidad de darle tamsucina, porque el efecto de la tamsucina es básicamente para dilatar el cuello vesical y la zona fibroestromal prostática. No tiene otro beneficio. Es falso que disminuye el tamaño prostático, etcétera, etcétera, no. Entonces, si el paciente ya tiene sonda, es innecesario darle tamsucina. Gracias, doctor. Ok. Sí, también agradecerle a los colegas que si hubiese alguna duda sobre el tema de la estrategia como tal o quisieran de repente despejar algún tipo de duda, también lo pueden ya hacer de manera con la coordinadora regional y con las coordinadoras de DIRIS, para que ellas a través agradecerle al doctor Ríos por este tiempo que nos está brindando. Ya vamos a ir cortando las preguntas. Vamos a terminar con el usuario del Centro de Salud Yarumayo, ¿sí? Y hay una pregunta pendiente que lamentablemente por la interrupción del audio no se pudo dar, así que posterior a esta. Sí, adelante, doctor. Buenas tardes, hablo de parte del Centro de Salud Yarumayo. Quiero agradecer la exposición presentada por el doctor Ríos. Mi consulta va por aquí. Hace un momento se mencionó de que en base a la estrategia, lo que es el tacto rectal estaba en lo que es enfocado para especialidad, ¿no? En ese momento, por ejemplo, varios establecimientos no contamos con el dosaje de PCA y como se mencionó, va a demorar quizá la llegada de la prueba, ¿no? Entonces, mi duda es si se está planteando lo que es el screening, ¿no? El tamizaje, el descarte de cáncer de próstata, ¿cómo podemos hacerlo nosotros en establecimientos que se encuentran lejanos a establecimientos de mayor complejidad? Y a la vez, para no poder saturar lo que es la especialidad de urología, ¿no? Sobre todo en el hospital regional, ¿cómo podríamos coordinar ello para el dosaje y el screening de estos pacientes? Doctora, disculpe usted, ¿el Centro de Yarumayo a qué región pertenece? A la región de Huánuco. Bueno, pues ya. La obstetra Yesenia es la coordinadora regional. Ella tiene un flujo regional que tiene que socializar con sus médicos de la región. Yo esta consulta se la voy a remitir a ella personalmente para que pueda hacer toda la socialización del flujo para ustedes. No podría darle una respuesta ahorita específicamente, porque recordemos que esa telecapacitación solamente era para prevención de cáncer de manera general. Ahora viene cada coordinadora, va a trabajar de manera regional su flujo de atención. Entonces, doctora, yo le voy a agradecer bastante que tenga un poquito de paciencia. Yo hoy mismo me comunico con la obstetra Yesenia, creo que no está conectada, para que podamos hacer la consulta del caso y en este caso pueda llegar con esta respuesta, porque ellas ya tienen un flujo de atención para las regiones que justamente no cuentan con estas pruebas. Gracias, muy amable por la respuesta. Gracias, doctora. Creo que habían, doctor, solamente la usuaria Vilda está haciendo bastante interferencia. Doctor, había una consulta, y perdone usted que le quite esos minutos, sobre un pacientito mayor de 80 años, no sé si la colega todavía sigue por ahí conectada, que no logró, creo que, responder a falta de la intervención que hubo con otro Zoom. No sé. Sí, disculpe, doctora, yo también, como hubo ese cruce de audios, me quedé con el otro audio y no le pude entender muy bien la pregunta. Con todo gusto, si la colega se encuentra todavía en el Sí, Zoom, la doctora. podríamos invitarla a que repita la pregunta. Sí, por favor, disculpen ustedes por la intervención con el otro Zoom y quería saber si la doctora todavía seguía conectada y pudiese de repente remitir la consulta. En todo caso, si no puede realizar la consulta en ese momento,
todos conocen a sus coordinadoras regionales y pudieran hacer la consulta directamente, y nosotros en todo caso le remitiremos la pregunta al doctor, o en todo caso si podemos responderla, se la responderemos en el momento que nos remitan la pregunta. Listo, doctor, le agradecemos un montón por las preguntas, las respuestas y por la ponencia, por su tiempo. Creo que está bastante claro. Si hubiese alguna consulta adicional, todo es a través de la coordinadora regional o la coordinadora de la DIRIS, y podamos ver de qué manera también se puedan seguir reforzando estos conocimientos en unas futuras telecapacitaciones. Bueno, doctor Ríos, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que queda bastante claro, y no sé si usted quiera dar algunas palabras finales en cuanto al tema de prevención de cáncer. Sí, doctora, básicamente para reiterarle el agradecimiento a la invitación, siempre la disponibilidad mía para poder compartir estos conocimientos con los colegas, mucho mejor si es a nivel nacional, con gusto. Reiterarles solamente los conceptos. Es importante, por favor, identificar los factores de riesgo para cáncer de próstata en el paciente. Es la mejor manera de nosotros hacer una detección temprana del cáncer de próstata y de esa manera prevenir los estadios avanzados del cáncer de próstata en nuestra población. Ya les mencioné la prevalencia en nuestro país de la mortalidad, o la mortalidad por cáncer de próstata en nuestro país es el doble que otros países del mundo, y eso no debe seguir pasando. Por lo tanto, todos nosotros debemos tener como visión disminuir esas altas tasas de mortalidad por cáncer de próstata en nuestro país, y se logra básicamente con la detección oportuna y temprana del cáncer de próstata. Muchas gracias a todos ustedes por la atención, y sobre todo Doctor para haberme Ríos, recordado. Sí, dígame. antes que se vayan, por favor, nos dejan sus números de celular para cualquier duda, emergencia que tengamos acá de Coracuara para poder comunicarlo con usted, doctor, y salir de la duda. Tal vez, doctor, les pueda brindar su correo electrónico de todas consultas, o en todo Ya. caso, yo les voy a dejar mi correo electrónico y se les voy a remitir el el doctor ya les brindó el teléfono más rápido. Listo. Gracias, muchas gracias, doctor, y gracias por su experiencia muy exitosa. Esperamos que pronto nos dé otra nueva capacitación. No, gracias a ustedes y por haberme permitido recordar también, ya que muchos años hemos trabajado en muchas provincias de nuestro país. Gracias. Doctor, por favor, Gracias, doctora. ¿puede repetir su número telefónico? Gracias. Está por el interno, lo pueden revisar ahí.